ese tema vacunas sí, vacunas no, qué difícil que es. Difícil no por el tema en sí, sino porque ha habido una movida o hay una movida antivacuna. Entonces, yo creo que tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo de ahora para el futuro si dejamos de usar vacunas. ¿Qué significa esto? No sé si habrás escuchado o leído, se ha hecho público casos de sarampión, y sarampión muy importante, es decir, no una pequeña erupción como puede pasar, hay veces cuando ese niño no tiene las suficientes defensas y tiene hecha la vacuna, le va a tomar la enfermedad esa infecciosa leve. ¿Qué sucede? ¿Qué es la vacuna? La vacuna depende para qué sea, puede tener distintos formas de hacerla, pero en general son virus muertos o atenuados. ¿Qué significa esto? Que ese virus, esa vacuna entra en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo la reconoce, por eso se pone una vez, casi otras veces se pone a los 2 meses, otras veces, depende del calendario de cada vacuna, porque se ha comprobado que al poner ese virus muerto o atenuado, nosotros formamos unas celulitas que serían lo que llamamos los anticuerpos. Entonces, de esa manera el cuerpo reconoce ese bichito que entró al cuerpo. Cuando se vuelve a vacunar es para reforzar, cuando son 3 dosis para reforzar más, porque se ha estudiado de esa manera, nosotros tenemos lo que se llama inmunidad para el resto de la vida. ¿Qué significa eso? Que ante un bichito de estos que vuelva a aparecer, nuestro cuerpo lo reconoce y lo ataca. Entonces eso significa que tenemos defensas contra esa enfermedad. ¿Cuál es el problema y por qué están surgiendo nuevamente las enfermedades? Porque hay una corriente, llamémosle así, de padres jóvenes que no quieren vacunar a sus hijos. Vos me dirás, pero vos sos dueño, entre comillas, dueño, la palabra es fea, pero dueño de tu hijo y vos respondes por él. Pero estás complicando a otras personas. Ese es el problema. Vos sabés que hay veces que dicen, bueno, es una eruptiva, pero puede complicarse. El sarampión se puede complicar a nivel pulmonar. La papera, comúnmente dicha, que es la parotiditis, se puede complicar con una esterilidad masculina a futuro. Es decir, siempre y cuando no pongas en riesgo la vida. Entonces, todas esas infecciosas que se habían ido desterrando, ahora las volvemos a tener. Hubo muchos casos, sí, de un país que en este momento está en una crisis total, que es Venezuela, entonces son casos importados, pero ahora se empezaron a dar también casos en nuestro país, que se llaman autóctonos. Entonces, vos me decís, hay enfermedades que se pueden prevenir, tipo dengue, porque, bueno, descacharramos, damos vuelta, sacamos el agua, hacemos una fumigación, tenemos maneras, pero hay otras enfermedades a las cuales nuestro recurso para haberlas erradicado es hacer un calendario de vacunación correcto. Por eso, cuando más de una mamá lleva a los niños a la escuela o al jardín o a la guardería o a donde fuere, lo primero que le pregunta, si es que no lo llevó al médico de control, lo primero que le va a preguntar, ¿tiene el calendario completo? Entonces es necesario, como ahora por ejemplo está la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe a todos, no, hay personal de riesgo, el que trabaja en salud, están los niños, está la mamá después de los 10 días de haber parido, están las personas de 65 y más, y está la persona que tiene una enfermedad crónica, la cual hay que reforzar. Cada uno sabrá en qué lugar, en qué parámetro tiene como para poderse vacunar o no. Lo importante es sufrir menos enfermedades. Si nosotros como papá dejamos de vacunar a los niños, vamos a crear otra vez un montón de enfermedades que son las causantes eran las causantes de muchos problemas, de muchas muertes, y se considera que después de la importancia de poner el agua potable, que muchísimas enfermedades se transmitían a través del agua no potable, sigue el hecho de haber sido vacunados. Una enfermedad que se daba, yo no existía, pero
mis hermanos mayores sí, que fue la poliomielitis. No se pudo dejar de vacunar en nuestro país, que es la Sabin, la vacuna Sabin. Y en ese momento, ¿qué pasaba? Afectaba todo lo que era músculo, hasta que si el chiquito se salvaba, quedaba con algún problema muscular y grande en sus miembros inferiores, en sus miembros superiores. Si no, se moría. ¿Por qué? Porque afectaba los músculos de la respiración. La vacuna Sabin no se pudo erradicar porque hubo casos en el mundo y sigue habiendo. Entonces, por miedo a que esos casos abierta la frontera, continuamente la gente va y viene, puede traer ese tipo de virus al país, por eso no se pudo erradicar. Pero así como estoy poniendo de manifiesto esto, que gracias a Dios no tuvimos más poliomielitis, nos está pasando ahora lo contrario con un sarampión, que está siendo muy virulento. Entonces, no volvamos para atrás, tomemos conciencia, vacunemos a los niños. Si está mal hecho, como le dicen, cada 2 meses tal vacuna tiene que ponerla. No cumplieron esos 2 meses, pues hay que ir, preguntar y hacer un refuerzo, porque si no está cubierto es porque esa vacuna que se estudió de esa manera y no se puso en ese calendario correcto, hay que volverla a reforzar. Pero no dejemos de vacunar a los niños. A las mamás por ahí dicen, no, pero le da un poquito de fiebre. Puede ser que le dé un poquito de fiebre. ¿Cuándo no tenés que vacunar al niño? Si el niño tiene fiebre por otra patología. Pero después de ese momento, sí vacunemos a los niños. Le puede dar un poquito de irritabilidad, le puede dar una pequeña febrícula, le puede dar... Todo eso sí es verdad, pero es preferible eso a que después tenga una enfermedad como la que estamos hablando con mayúscula. Entonces, tomemos conciencia de la vacunación. Y en muchas cosas nos podemos poner muy modernos, pero no vayamos para atrás con lo que le evolucionó la humanidad. Esa es la verdad.